Cecilia Calvo es profesora de matemática uruguaya afincada en Cataluña desde hace más de 20 años, pero siempre con la voluntad de mantener un vínculo activo con la enseñanza de la matemática en Uruguay. Su interés se centra en la matemática que aprenden niños y niñas de 6 a 16 años, la formación de sus docentes y el desarrollo de materiales que los apoyen en su labor. Actualmente trabaja en una escuela en Barcelona y en una empresa dedicada a la creación y comercialización de materiales para la enseñanza de la matemática. A lo largo de su trayectoria ha participado como ponente en diversos congresos y jornadas sobre didáctica de la matemática, abordando temas como el uso de materiales manipulativos y el diseño de tareas ricas que se integren en trayectorias de enseñanza bien fundamentadas. Cecilia cree en el poder de las buenas preguntas para ayudar a aprender y en la importancia de generar experiencias matemáticas que no solo fomenten la comprensión profunda, sino que también despierten en el alumnado curiosidad y placer por descubrir la matemática. Cecilia, bienvenida al canal de Matemática más Educación. Contigo daremos cierre al ciclo de entrevistas profesores de matemática uruguayos por el mundo. ¿Cómo estás, Cecilia? Estoy muy bien y muy agradecida, Gustavo, por haberme invitado, digamos, a participar de esta iniciativa tuya tan interesante. Bueno, el agradecido soy yo, por supuesto. Podríamos decir que tu recorrido académico a nivel terciario comenzó en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República de Uruguay, Sí, ya que en 1986 comenzaste a transitar la licenciatura en matemática. Cuando finalizaste el primer año de la licenciatura, es decir, en el 87, decidiste ingresar al Instituto de Profesores Artigas, IPA, a hacer el profesorado de matemática. sí. Entonces, cursaste simultáneamente el IPA y la licenciatura, culminando primero el profesorado en el 90 y luego la licenciatura en el 94. Me gustaría que nos contaras sobre los derroteros que fuiste siguiendo, qué fue lo que te motivó a ingresar inicialmente en la Facultad de Ciencias y por qué luego sentiste la necesidad de inscribirte en el IPA. Es una pregunta interesante y además es una pregunta que hace mucho tiempo que no contesto, porque los profesores de matemáticas aquí en Barcelona, la manera de ingresar, digamos, al cuerpo de profesores de secundaria es haber hecho, la mayoría de ellos, la licenciatura y al final de terminar la licenciatura, lo que ellos le llaman el grado, diríamos, hacen como un curso que era muy pequeño en el pasado y ahora ya tiene más entidad y es un máster que les posibilita entrar al cuerpo docente, ¿sí? Pero todos ellos han partido de comenzar en una vocación en realidad como la que empecé yo. O sea, mi caso es pasar de una carrera a otra por las circunstancias de cómo está planteado en Uruguay, pero quizás en otros países hubiera hecho simplemente la licenciatura, habría tenido el momento de iluminación que también tuve, que es que, bueno, pero yo de matemáticas, ¿qué haré? Digamos. Y descubrí que lo que me gustaba de las matemáticas era hacer que a otras personas les gustaran también y por lo tanto por ahí entré a la docencia. Pero ya te digo, me gusta esta pregunta porque es muy de contexto, de dónde lo haces, porque en otro lado quizás, digamos, hubiera sido como, no hubiera habido tanta decisión en el medio, ¿no? Ah, Hubiera sido todo como más natural. entiendo. Pero la respuesta está ahí, digamos, en el fondo, acá, digamos. Yo cuando entré a hacer la licenciatura en matemática, imagino como la gran mayoría de las personas que entran a la licenciatura, no sabía qué quería decir ser matemático, ¿no? Yo sabía que en el liceo me habían ido muy bien las matemáticas, que las entendía, que las disfrutaba,
que podía, digamos, perder algún examen, pero que después en la segunda vez que lo hacía lo podía salvar y habiendo conseguido aprender, digamos, y no sé, había tenido una buena relación con las matemáticas a ese momento y la verdad es que el primer año en la facultad me fue sorprendentemente bien. O sea que todo parecía indicar, digamos, que ese debería ser el camino. Pero claro, las decisiones no solo las tomas solo, sino que las tomas con el contexto de tus compañeros y todos los que estaban allí. Y entonces yo empecé a estudiar con Marcelo Lancilota, digamos, veníamos juntos desde el liceo, habíamos hecho el liceo en el Dámaso, seguimos haciendo primer año juntos en la licenciatura y nos preguntábamos, pero ¿y qué vamos a hacer después de esto? Digamos, seremos matemáticos, pero ¿qué hacemos? Bueno, parecería que lo que hace un matemático será dar clase de matemáticas, digamos, y no ser matemático. Entonces, pero quizás esto de la licenciatura no es el camino natural. Y entonces nos fuimos para el IPA y creo que fue, al menos desde mi punto de vista, fue la mejor decisión que pude tomar. Y creo que estuvo muy bien en mi caso personal que sea la segunda opción, digamos, ¿no? Porque me dio más perspectiva, me dio una base sólida para que no fuera a entrar al IPA solamente con mis conocimientos del liceo y que por lo tanto pude disfrutar mucho más del IPA, digamos, que lo que hubiera pasado si hubiera entrado el primer año. Y por eso fue que una cosa que dijiste es, aunque empecé un año después el profesorado, hubo un momento en que aunque las compatibilizaba las dos, la única que llevaba al día era el profesorado. Terminé en el 90, empecé a trabajar en el 89, en el Damaso también, y ya quedó claro que lo que me gustaba era eso, me gustaba lo debía hacer muy mal en aquel momento, digamos, porque yo lo que siento es que cada día aprendo tantas cosas Sí. que cuando pienso que en el 89 estaba haciéndole una sustitución a una profesora histórica del Damaso, que era María Antonia Más, digamos, y tomé esa responsabilidad, digamos, sin saber, digamos, qué mal que lo podía estar haciendo, pero yo convencida de que eso era lo que me gustaba. Y después seguí haciendo sustituciones, bueno, suplencias, perdona, es que a veces se me van a mezclar palabras típicas de haber estado Igual viviendo tantos años igual acá. te Pero entendemos. empecé a hacer suplencias y también hice suplencias. Yo sí digo que, claro, y las dos primeras suplencias grandes que hice fueron la de María Antonia en el Damaso y la de Cobas en el Java. Ah, mirá. Por lo tanto, en los dos casos, primero que me atrevía, digamos, a sustituir a profesores, digamos, con mucho renombre, con mucho conocimiento y con unos alumnos que no estaban dispuestos a que venga una nena, digamos, a hacerles una Me imagino, sustitución cuando ellos estaban acostumbrados a profesores me de puedo otro imaginar. calibre. Y creo que tuve que estudiar tanto, tanto, tanto para preparar esas clases que me dio un buen background de que cuando entras a clase tienes que prepararlo porque Mm, la contingencia de lo que puede pasar en el aula es tan abrumadora que como mínimo las cosas que podías controlar era mejor prepararlas, ¿no? Y por lo tanto yo creo que aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo en el IPA, aprendí una cosa, una barbaridad y una cosa que puedo comparar con la formación de profesores que tengo acá, que no es lo mismo hacer un máster de un año cuando ya terminaste la carrera que hacer 4 años, digamos, sólidos, con 4 cursos de didáctica, con una didáctica en que era práctica de ciclo básico, práctica de segundo ciclo, bueno, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, preparatorio, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, segundo bueno, ciclo segundo está bien, ciclo, está bien, está bien. y después la experiencia aquella del grupo en que tomabas solo, digamos, cuando estabas en cuarto y que tenías un apoyo, que además lo hice en un liceo de alta complejidad, como era el Liceo 37, y por lo tanto me fobió muchísimo y estoy súper agradecida con la oportunidad de formarme que tuve con todas estas decisiones que hubieron por acá. Todo fue una época de mucho aprendizaje y, como siempre, aprender duele, ¿no? O sea, no todas estas cosas ahora las cuento así en el pasado, pero costaron mucho, ¿eh? Todas las cosas, ya te digo, eh,
hacer las sustituciones aquellas, salía con muchas preocupaciones, digamos, las prácticas en el Liceo 37 tenía unas exigencias completamente diferentes, pero que me enseñaron mucho. Sobrevivir a esas experiencias duras, digamos, me marcaron y todo lo que vino después fue facilísimo. Sí. En 1995 ingresaste en el programa de posgrado de didáctica de las ciencias experimentales y de las matemáticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, Sí. obteniendo en el 97 el título de magíster en didáctica de las matemáticas. Tu recorrido académico me parece un tanto atípico. Este, Quizás ahora, después de lo que dijiste, para la época, pero para el contexto uruguayo, digamos, ¿no? Ujú. Que creo que el recorrido más frecuente era primero el IPA y luego, en caso de querer seguir estudiando, la licenciatura en matemática o un posgrado en matemática. En cambio, vos empezás por la licenciatura, como ya hablamos, al año siguiente te inscribís en el IPA y cuando terminás la licenciatura haces un posgrado en didáctica de la matemática. Posgrados que no eran muy visibles en esa época. Sos una de las uruguayas pioneras en hacer este tipo de posgrados. ¿Qué te llevó a hacer un posgrado en didáctica de la matemática y cómo diste específicamente con el programa de posgrados de la Universidad Autónoma de Barcelona? Para mí fue lo natural, o sea, en el sentido de que yo tenía una formación matemática y una formación didáctica de grado, digamos, por un lado, y yo necesitaba seguir estudiando y aprovechar las 2 carreras que tenía. Por lo tanto, parecía natural buscar, posgrados en didáctica de las matemáticas. Buscar cosas en España era porque primero en Latinoamérica no había la oferta, estamos hablando del año 95, no había la oferta que hay actualmente, primero en México con el Sinvestab, después con Argentina, que también dio muchísimas oportunidades, en aquel momento eso no existía. En el mundo, digamos, de habla hispana, lo que había era mirar a España, ¿sí? Y en España había 2 centros que estaban siendo en aquel momento pioneros, que era Granada y Barcelona, ¿sí? Y, digamos, es cierto que habla hispana y después vengo a Barcelona, donde creo que no tuve ni una sola clase en castellano en toda mi vida, digamos, porque todas eran en catalán, pero digamos era mucho más cercano y entonces no me asustó cuando contestaron los de Barcelona, me pareció que era una buena opción, digamos, que si a ellos les parecía que yo podía hacerlo, tirarme al agua y venir para acá. Estudié unos meses de catalán, que fueron fantásticos para que después romper el hielo y la verdad es que después es una lengua que como es románica se aprende muy fácil, digamos. Si la entiendes al principio, puedes aprovecharla para aprender muy rápido y entonces nunca tuve problema con el catalán. En la actualidad hablo, escribo catalán, digamos, todo el día, digamos, en mi día habitualmente es en catalán y por eso, digamos, eso no fue un problema. Pero en el fondo era que escribí a las 2 universidades que me parecían que eran de referencia en aquel momento y me contestaron primero los de Barcelona y tiré para adelante y eso fue que conseguí una beca para hijos de inmigrantes españoles, ¿sí? En Latinoamérica, porque mi padre es gallego y por lo tanto pude conseguir una beca para hijos de inmigrantes y me vine y fue de todo muy natural en aquel momento. Había otros posgrados en otros lugares del mundo anglosaxón sobre todo, digamos, y eso es que una de mis compañeras de aquella época también de todo ese recorrido, que es Valeria Urrico, en simultáneo que yo me vine acá a Barcelona a hacerlo, ella se fue a Londres, digamos, también, y o sea que había otras opciones pero no en Latinoamérica en esa época, en el 95. Pero estaba presente, Cecilia, entre tus compañeros de generación, del IPA, te digo, hacer posgrados en enseñanza de la matemática, en didáctica de la matemática. No, 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 en aquel momento no se les ocurría. Sé que ahora la situación, por suerte, ha cambiado mucho, digamos, el contexto ha cambiado un montón, pero lo de hacer posgrados era una cosa que salía mucho más por hacer la licenciatura. La gente que hacía la licenciatura sí que salía del país a hacer posgrados de matemáticas,
pero a mí no me llamaba la atención hacer posgrados de matemáticas y por eso yo creo que terminé haciendo un posgrado por la tradición de la universidad, más que por la tradición del IPA en aquel momento, ¿eh? Claro, No había, no, claro que no tenías referentes, a quién seguías, digamos. claro, Pero claro, pero yo sabía que mis compañeros de generación de matemáticas buscaban para hacer posgrado fuera. Y claro. lo que pasa es que ellos buscaban en matemáticas o en la rama de las matemáticas que más les atrajera en aquel momento, y yo hice lo mismo, pero buscando en didáctica las matemáticas. Qué interesante ese aporte que te dio, sin querer, digamos, la universidad, el haber cursado la Sí. licenciatura. Yo siempre digo que soy Mm. una mujer con mucha suerte porque unas decisiones que podrían no haber salido bien, en el fondo fueron alineando todo y hizo que todo saliera de perlas, digamos. En septiembre de 2001 obtuviste el título de doctora por la Sí. Universidad Autónoma de Barcelona en la especialidad didáctica de la matemática. ¿El doctorado lo hiciste a distancia? El doctorado, la idea es que el título ese que comentaste de máster del 97 es como un título intermedio. Estás haciendo los cursos de doctorado y cuando llegas a completar todos los cursos, pero todavía no hiciste la tesis de doctorado, tenés bueno, haces una pretesis, digamos, un proyecto de tesis. Y entonces entre los cursos y el proyecto de pretesis te dan el máster, ¿sí? O el magíster, ¿no? Según como lo digas. Y entonces fue por eso. Por lo tanto, yo en el 97 ya había terminado los cursos, me quedé un año más acá hasta el 98 haciendo el diseño de la tesis, pero del 98 al 2001 lo que hice fue recoger datos en Uruguay. Los datos de la pretesis es con datos acá en Cataluña, pero los datos de la tesis son en Uruguay y por lo tanto del 98 al 2001 recogí datos, pero venía una vez o dos veces al año a tener trabajo intenso con mi tutora. Claro, porque también hay una cosa que hay que tener en consideración. Sí que me escribía mails y todo esto, pero estamos hablando del siglo pasado todavía, y por lo tanto, una videoconferencia que me hubiera resuelto muchos viajes, no había en aquel momento. Es Y increíble. entonces sí que viajaba y venía. Es que hubo no sé cuántos años que no tuve verano, porque cuando terminaba las clases en Uruguay, me venía para acá hasta febrero y después me volvía para allá a seguir trabajando y eran los meses en que trabajaba más intensamente con la tesis. Pero los cursos ya los había hecho. Ajá, ahí va, Ya bien. nunca hice un curso a distancia. Creo que en ese momento no estaba ni previsto que hubiera modalidad a distancia. En la actualidad tampoco hay en la Universidad Autónoma a distancia, ¿eh? Son los presenciales. A partir de 1989 trabajaste varios años en la enseñanza secundaria en Uruguay, que ya has mencionado alguna cosa. Sí. Y en 1995, justo antes de viajar a Barcelona a hacer la maestría, tuviste a tu cargo el curso de Análisis 1 en el IPA, curso que Ujú. retomaste en 2002, después que Sí, terminaste el doctorado. sí. ¿Cómo recordás la experiencia de haber trabajado en el IPA? ¿Fue algo que simplemente se dio o tenías un particular interés por trabajar en el instituto? No, no, no. Digamos, era digamos, una meta, digamos, ¿No? ¿no? Era una meta, o sea, y además en el curso de análisis uno que era un curso que en aquel momento me interesaba especialmente, mi tesis, eh, la pretesis iba de integrales y, digamos, y de sobre todo del teorema de Barrow y de la visualización en análisis y todo eso, que tenía muchísima relación. Y después mi trabajo de tesis fue sobre la transición entre secundaria y la universidad y sobre todo con temas que tenían que ver con la definición de conceptos y la demostración, digamos. Y especialmente todos los ejemplos son
muy relacionados con las matemáticas A de sexto de aquella época y por lo tanto Análisis uno era como el curso ideal. Mucho mejor que Cálculo uno en la facultad, que también lo di muchísimos años, ¿eh? Porque claro, yo trabajé en Facultad de Ciencias, en Facultad de Química, en Facultad de Ciencias Económicas y siempre terminaba dando Cálculo uno porque era lo que me especializaba en aquel momento. Pero la oportunidad de hacerlo en el IPA era no solo trabajar unos ciertos conceptos que son comunes, sino trabajar con los alumnos todos los problemas didácticos que hay detrás de cada uno de estos conceptos, ¿no? Y fue un curso, todavía tengo el cuaderno por acá, lo tengo guardado, el cuaderno de mis notas de cuando preparaba Análisis uno en el IPA. Fue una época preciosa. Y la Bueno, última cuaderno vez que te di, diré que es un cuaderno al cual no accedí a tu cuaderno, pero sí sí, accedí a a un una, cuaderno de un estudiante que tuve la oportunidad de consultar para preparar mi curso de análisis. Así que yo sí. estuve en contacto con tu curso también. Ay, qué bien, qué bien. Pero ¿sabes lo que es más divertido? Que nunca más volví a dar ese curso. Ah, Sí, sí, mira. ahora supongo que hablaremos un poco de la vida después del 2003, Ujú. pero nunca más volví a dar cursos de matemáticas fuera de la etapa obligatoria. Ah, Bueno, bachillerato sí, pero fuera del liceo, de la etapa del liceo no. O sea que nunca más volví a hacer ese curso, por lo tanto tengo el gusto que me queda en la boca es el gusto de análisis uno. ajá, Me lo pasé fantástico, fantástico. Sabiendo que cómo es de difícil, porque lo había visto, lo había vivido en carne propia con el itinerario que yo tenía, con el itinerario que tenían mis compañeros que salían del liceo, iban a hacer análisis uno y digamos con un curso de sexto que yo había tenido en el Damaso, que yo había tenido de profesora a Cobas y por lo tanto ya el curso que hacíamos en sexto se parecía mucho al de análisis uno sin la capa didáctica que claro, yo quería ponerle claro. encima al curso. La Ujú. verdad es que tengo un muy, muy buen recuerdo de eso. En 2007, la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Barcelona homologó tu título de licenciada en matemática y ese mismo año obtuviste el certificado de aptitud pedagógica. ¿Esto Sí. implicó para vos algún cambio a nivel laboral en Barcelona? Sí, bueno, me había comprometido a eso y por lo tanto el cambio vino un poco antes. O sea, yo tuve que hacer examen final de carrera de la licenciatura en el 2007. Por lo tanto, no lo hice en 2007, lo hice un poco antes, pero el trámite después tarda mucho en el homologarse. Eso fue un drama porque, claro, yo vine a vivir en el 2003 aquí, entonces cuando me dijeron que tenía que hacer ese examen para recuperar. Yo ya hacía muchos años que había terminado la licenciatura. Y claro, es un examen único que te ponen de distintas asignaturas diferentes, por lo tanto cuesta bastante prepararlo. Estuve 2 años preparando, pero al final por suerte salió. Pero esto es extraño porque te hacen una homologación del título para poder tener el doctorado, porque claro que tenés que homologar el grado, pero no es la misma homologación que para trabajar, ¿no? Para Mm. trabajar necesitas otra homologación que tiene más requisitos y fue esto. Por lo tanto, fue una etapa dura, digamos, en ese sentido, pero también olvidada, por suerte, y porque no me aportó nada estudiar todo eso de nuevo, ¿no? No sé si me explico. Era simplemente la constancia de que tenía la formación necesaria. Pero me decía si me cambió. A ver, acá hay tres, la educación, digamos, que se ofrece es en tres perfiles. Puede ser educación pública, educación privada o la del centro que es concertada. ¿Qué quiere decir eso? Es que es una fundación o una empresa directamente o, digamos, diferentes tipos de iniciativas privadas que hacen un trato con la Administración Oficial de Educación para hacer a medias una escuela, un instituto, ¿sí? Con lo cual los alumnos tienen, digamos, una cuota subvencionada y a cambio el Estado le paga a los profesores, ¿sí? Por lo tanto, yo trabajo en la actualidad, bueno, trabajo desde que estoy aquí, trabajo en una escuela concertada
y por lo tanto a mí me paga el gobierno, ¿sí? Aunque yo trabajo en una escuela que podría decirse que es privada en el sentido que la escuela me elige como profesora. Ujú. La escuela selecciona a sus profesores, pero los paga el Estado. Para que pueda pagarle el Estado, tú tenés que justificar tres cosas. Que tenés el título adecuado para la asignatura que querés enseñar, que tenés un título de aptitud pedagógica, que en aquel momento era un certificado simplemente que se conseguía, digamos, con un curso corto, y ahora es el máster, digamos, y conocimiento suficiente de la lengua, que es un nivel, piden nivel C de catalán. ¿Sí? Y entonces yo durante esos 2 años lo que pasó es que yo trabajé en la escuela, pero la escuela apostó por mí porque no me podía no podía delegar mi pago al gobierno si no tenía que pagarme la escuela. A cambio de que yo me comprometiera que en el periodo, creo que tenía 3 años para hacerlo y al final lo hice en dos, al cabo de 3 años tenía que constatar que había hecho las tres cosas para que me pasaran a pago delegado. Y ahí estoy, desde el 2007 estoy en pago delegado. No he trabajado siempre en la misma escuela, trabajé 15 años. Le digo escuelas porque tienen desde infantil hasta bachillerato, ¿eh? Ah, Pero el nombre habitual acá es escuela bueno, primaria y escuela secundaria, no sé ajá, si me explico. bien. Pero trabajé 15 años en una que se llamaba Sadako, que es una escuela, digamos, muy pionera en el cambio pedagógico, de la cual aprendí muchísimo y me cambió mucho la visión, no necesariamente de las matemáticas, sino de la educación en general. Y hace 5 años que me cambié a una escuela a 500 metros, también concertada, pero que su ambición del cambio pedagógico no era parecida a la de Sadako y por lo tanto yo me podía concentrar más en matemáticas. En la otra estaba muy bien, pero me había de comprometer a ser profesora de la escuela, no solo de matemáticas, sino de muchas otras áreas más. Y por lo tanto decidí hacer este cambio. Estoy haciendo, hace 5 años que estoy en esta escuela. El primer año fue el año de la pandemia con unos alumnos que tuve en primer año, que este año los tengo en segundo bachillerato, que es muy divertido porque entonces voy a terminar todo el ciclo con ellos, porque claro, son 5 años, pero es el sexto curso, ¿no? Esta historia así de los años. Y entonces, bien, es una escuela, digamos, que también es una escuela que tiene tradición y que, digamos, puedo desarrollarme más específicamente en matemáticas. Yo trabajo a tiempo parcial en la escuela. Acá es muy difícil que encuentres un profesor que tenga dos trabajos, igual que en Uruguay. Bueno, o al menos que nada igual a mi Uruguay, digamos, de los años 90, digamos, que trabajaba bastante en bastantes lugares. Ujú. Pero yo sigo trabajando en 2 lugares, trabajo como lo dijiste en la presentación, trabajo en la escuela de lunes a jueves de mañana y todas las tardes y la mañana del viernes trabajo en una empresa. Y Ujú. entonces yo necesito concentrarme mucho en matemáticas porque en clases de matemáticas, porque si no lo que me pasa es que no recibo, digamos, lo que yo me interesa mucho de seguir en el aula es tener continuamente feedback de que las propuestas que haces, cómo se viven en el aula. Claro. Y por lo tanto necesito optimizar el tiempo y por eso estoy. Otra cosa que pasa es que probablemente a mi edad en Uruguay ya estaría pensando en jubilarme, pero la situación acá es que los profesores trabajan hasta los 65 como todos los otros trabajadores y por lo tanto no estoy pensando, cuando otros compañeros de mi generación están pensando en comenzar trámites en el BPS, Ujú. a mí me quedan 7, 8 años Claro. todavía de trabajo. O sea que mira, creo que terminaré mi trabajo en el liceo, creo que lo terminaré en esta en la que estoy, porque una de las cosas, me podés parar cuando quieras, ¿eh? Porque No, a mí me haces una pregunta y yo puedo hablar 3 horas. vos desarrollá tranquilo. Una de las cosas que me pasa es que una cosa que aprendí es que amortizas mucho esfuerzo cuando estás mucho tiempo en una escuela, ¿sí? En un mismo lugar. Los primeros años pueden ser difíciles, no te puedo explicar lo difícil que fue,
pasar a entrar a un aula de unos niños catalanes que no habían visto muchos sudamericanos en su vida y menos como profesores, y cómo cambia toda la Claro. relación y todo eso fue muy difícil los primeros años, pero después yo dije, bueno, me cambio de escuela y será fácil. No fue tan difícil, pero tampoco fue fácil. Y entonces creo que ya no cambiaré de escuela. Acá me quedo, digamos, y para amortizar todo el esfuerzo de las Claro. mudanzas. Es como mudarte de casa. Llega un momento que si ya no quiero mudarme más. Bueno, a mí me pasa igual. Ya no me quiero cambiar más de escuela. En 1996, mientras hacías la maestría, tuviste en la Universidad Autónoma de Barcelona, en carácter de suplente, un curso de didáctica de la matemática para la educación infantil de la carrera de magisterio. Sí. También en carácter suplente tuviste en 2005 dos cursos de didáctica de la matemática para educación primaria y en 2007 y 2009 el curso Didáctica de las Matemáticas 2 para maestros de educación primaria. Contanos sobre estas experiencias. ¿Esta fue la época en que comenzó tu interés por la enseñanza de la matemática a nivel de inicial y primaria? Sí que tuvo mucho que ver, pero no creo que sea lo que decantó el cambio. O sea, esto fue un poco como una consecuencia de que, claro, yo era estudiante de un departamento, el Departamento de Didácticas de las Ciencias Experimentales y las Matemáticas de la Autónoma, y este mismo departamento se encarga de suministrar los profesores de matemáticas a la Escuela de Magisterio, que también es universitario. Y entonces, como cuando falta algún profesor, lo natural es pedirle a los estudiantes de la carrera de didáctica que hagan la sustitución esta y por lo tanto fue un poco como natural que yo empezara por ahí, empezara por este lado, digamos, ¿no? Yo estaba estudiando mis cursos de la maestría, estaba en dedicación total, porque eso no era la situación de los compañeros que yo tenía. Los compañeros que tuve durante el máster, digamos, en los cursos, eran mayoritariamente de dos tipos. Eran muchos sudamericanos, ¿sí? Colombianos, chilenos, sobre todo, de estos había muchísimos. Y bueno, y yo como uruguaya, que tampoco de uruguayo sí que no. Ah, y había un brasileño, ahora me acuerdo. Y, y después los otros eran profesores de secundaria de acá que ya habían hecho digamos, su licenciatura y que habían decidido que el posgrado que querían hacer era en educación y por lo tanto estaban aquí. Pero ellos tenían una situación completamente diferente porque ellos tenían toda su jornada laboral y estudiaban, digamos, un posgrado, digamos, en su tiempo extra. Claro. Por lo tanto, lo más natural era que siempre llegara a uno de los que estábamos full time estudiando, que además nos ayudaba bastante, porque claro, todos teníamos becas que eran bastante, digamos, escasas y por lo tanto todas estas cosas sabían que nos hacían una ayuda. Por lo tanto, digamos, fue un poco así que terminé que entrando en la didáctica de primaria antes que en la didáctica de secundaria como profesora. Ujú. Y ya esto supongo que en una entrevista de este tipo puede haber elementos más personales para agregar acá. Digamos, claro, yo porque volví, acá está la historia, ¿por qué Ajá. volví acá? ¿Por qué Y es volviste? porque, claro, yo en la época en que estuve acá conocí al que ahora, bueno, el que desde hace muchos años es mi marido, y él sí que era especialista, y ahora saluda desde allá, y él era especialista en didáctica de las matemáticas en primaria, ¿sí? Entonces, bueno, ahora él sí que está jubilado, Ajá. digamos, él ya no tiene que esperar, digamos, hasta los 65. Y entonces, lo que pasó es que el primer año que yo estaba acá viviendo, después de que vine a vivir, ¿eh? No cuando estaba estudiando, primero que todavía no tenía trabajo, ¿sí? Ajá. Porque no fue enseguida, digamos, fue muy pronto, pero no enseguida. Pero además él estaba de año sabático, ¿sabes? Que los profesores de la universidad cada tantos años tienen un año sabático para profundizar en sus estudios. Y entonces él tenía un año sabático, en ese año sabático tiene que hacer estancias afuera. Yo estaba desocupada, el único año de mi vida que estuve desocupada, y entonces lo acompañaba. Y, por ejemplo, él estuvo en una estancia bastante larga en Alicante y en ese momento lo que hice, tienen una biblioteca didáctica, las matemáticas bastante buena en la Universidad de Alicante y entonces creo que estuve todo el mes metida en la biblioteca.
¿sí? Eso fue, pasó una cosa. Y después él se fue 3 meses a Chile y, y entonces, claro, yo ahí ya no tenía biblioteca, pero había unas lecturas. David es toda la vida, digamos, catalanes, tienen mucha más influencia francesa que no inglesa, y por lo tanto toda su bibliografía era en francés, pero había caído en sus manos un libro del Instituto Freudenthal y que necesitaba ayuda en leerlo, digamos, con agilidad en inglés. Y Ujú. entonces yo agarré ese libro y empezaba a leerle las cosas de didáctica de las matemáticas en primaria, y fue un momento sublime porque se me abrió el mundo, porque digo, pero todo lo que yo pensaba que no solo pasaba en la transición entre secundaria y en la universidad, todo esto tiene aplicación desde niños pequeños. Y entonces las sustituciones que ya empezaste a nombrar desde el 2005 en adelante ya son de otro tipo completamente diferente. Yo ya estaba metida mucho en el mundo ya me había pasado a leer muchísimas cosas de didáctica de las matemáticas en primaria, y además que bueno, era un tema de escenas en casa, digamos, didáctica de las matemáticas en primaria. Por lo tanto, la transición fue bastante natural en ese sentido. Y bueno, y la idea esta de que creía que podía tener mucho más impacto el trabajo que se hace cuando se hace con los maestros en primaria que cuando se hace en secundaria. Y el hecho de trabajar en estas escuelas concertadas que tienen primaria y secundaria me dio la oportunidad de una cosa que no había hecho nunca en Uruguay, y es entrar a aulas de primaria. Y Ajá. durante muchos años me encargué de las matemáticas de quinto y sexto de primaria. En la otra escuela en la que trabajaba en matemáticas en quinto y sexto de primaria, y bueno, fue una locura porque cambian un montón de cosas. Cambia, digamos, la mirada de los niños, cambia, digamos, tu relación y cómo los puedes ayudar para que hagan una buena transición a secundaria. Fue genial, la verdad. Y ahora no hago clases en primaria, sí, todos los días, pero una vez a la semana continúo entrando. Siempre hago una de las horas a la semana, siempre es una clase de primaria. Desde 2017 formás parte del equipo didáctico de Innovamat. En Ujú, la página te describen como una de las conceptualizadoras de la propuesta, es decir, como una de las expertas en didáctica de la matemática que han creado las bases de la propuesta curricular. ujú, La página de Innovamat dice: somos una propuesta curricular para enseñar y aprender matemáticas de una manera estructurada pero flexible, donde a través de la manipulación, la experimentación y la conversación en el aula, los niños y niñas construyen su conocimiento matemático. Luego aparecen algunos números que me llamaron la atención. Dice: desde nuestra fundación en 2017 en Barcelona, Innovamat cuenta con 21.500 docentes de más de 2.300 centros educativos de España, Estados Unidos, México, Italia, Chile, Ecuador, Colombia, Brasil y Perú, y que hacen que más de 490.000 alumnos aprendan matemáticas, fomentando la comprensión profunda y el desarrollo competencial. He estado mirando con mucho interés la página de Innovamat e incluso me descargué algunos de los materiales de acceso libre y los ujú. estoy leyendo. Me gustaría que nos contaras un poco más sobre Innovamat, porque hay cosas que no me quedan del todo claras. La propuesta está dirigida a escuelas y liceos, públicos y privados. ¿Cómo se financia? Bueno, comienzo por el final. Lo de la vocación siempre fue de suministrar materiales, no exclusivamente a públicos o a privados, sino que siempre fue el interés, digamos, mantener una proporción, digamos, en el mercado, digamos, que sigue equivalente a la que hay de escuelas públicas y privadas, y eso en Cataluña se consigue, ¿sí? O sea, el mismo porcentaje, hay muchísimas escuelas concertadas en Cataluña, y el porcentaje de escuelas que usan Innovamat públicas es equivalente al que hay en la realidad, digamos, más o menos, creo que el 40% más o menos de las escuelas catalanas en este momento utilizan este material.
¿sí? Entonces, eso es. El tema es que en el momento de salir a la venta en otros países, por ejemplo, en Latinoamérica principalmente, los que compran en los materiales son los gobiernos y por lo tanto hay maneras de llegar a hacer llegar el material a las escuelas públicas que pasan por caminos que nosotros todavía estamos explorando, interesados porque nos interesa llegar a todos. En Estados Unidos, justamente, estamos entrando en las licitaciones que hace el gobierno para los materiales y, por lo tanto, la vocación siempre ha sido la de no discriminar por el tipo de escuela, sino que sea un tipo de material que sirva a diferentes escuelas, obviamente no a todas, no puede servir a todas porque no existe ese material, pero que el criterio no sea, digamos, la titularidad de la escuela, puede ser pública o privada, concertada. Eso era. ¿Cómo se financia? Las familias, acá, digamos, lo que hacen las familias es que comprarían el libro de texto que tendrían los alumnos ese año, ¿sí? No lo da el gobierno. Y entonces, en vez de dar el dinero para que se compre un libro de texto, se da para una licencia que tiene unos materiales impresos para los alumnos y unos materiales impresos digitales para el maestro, cajas de material manipulativo para el aula y bueno, es como una cuota en la que viene incluido todo. Y la otra pregunta que hiciste era sobre para qué etapas estaba presente y está desde infantil de 3 años, no sé cómo se llama en Uruguay en este momento, bueno, desde niños de 3 años hasta 16, o sea, toda la etapa obligatoria de la enseñanza, toda tenemos productos de matemáticas para ellos. No tenemos de bachillerato, en este momento al menos. A partir de la transformación educativa, en Uruguay estuvo muy en boga la discusión entre contenidos y competencias. Y Ujú, Muhammad sigue un enfoque competencial. sí. ¿Cómo ves vos la discusión entre contenidos y competencias? Innovamat surge en Cataluña, que no es un hecho, digamos, circunstancial, digamos, porque en Cataluña desde el 2014 hay un 2012, sí, mejor, hay un currículum que apostó clarísimamente por un currículum competencial, un currículum que tenía un listado de contenidos por curso, pero también el listado bueno, de los 5 procesos matemáticos del NSTM, digamos, que se deberían trabajar. Pero además en primaria se hizo una apuesta muy clara y es que fue la que cambió realmente, no la ley, digamos, de que tenían que haber competencias, sino que lo que cambió, digamos, la perspectiva fue cómo tenían que evaluar los maestros. Y los maestros de primaria durante muchos años en matemáticas, en las carnés de notas de los alumnos, no tenían que poner una nota de matemáticas, sino que tenían que poner 5, una por cada proceso, ¿sí? Y eso obligó a los maestros a decir, bueno, pero ¿qué es esto de la comunicación? ¿Qué es esto de la representación? ¿Qué es la resolución de problemas? ¿No? ¿Que la resolución de problemas son estas situaciones contextualizadas o resolución de problemas es otra cosa? Entonces, claro, era un ambiente muy propicio para generar materiales que fueran destinados a justamente trabajar estas cosas, porque los otros materiales de los que disponían todavía estaban con la visión de que el hilo argumental fueran los contenidos, ¿sí? Y entonces fue un momento muy propicio para hacer eso. Y eso fue en el 2014, pero en el 2021 ya cambió la ley también en España y ahora la ley en España es una ley que dice que los alumnos en matemáticas se tienen que evaluar de acuerdo a ciertas competencias específicas y las competencias específicas que relata la ley no son contenidos, sino que son procesos. Por lo tanto, no es solo cuestión de literatura, digamos, de que estés de acuerdo con el enfoque competencial en la didáctica de las matemáticas que dicen las universidades, sino que los currículums acá te obligan digamos, a hacer este paso. Y por eso fue como
como muy natural hacerlo. Lo que pasa es que nosotros lo vemos clarísimo de que es como, es que una cosa que de repente vos te acordás, pero a mí, yo me acuerdo cuando yo hacía LIPA, que hablábamos mucho de la ley de la curvatura de la vara, ¿sí? Ujú. Que era la idea esta de que tenés que tirar mucho para un lado, una cosa que estaba completamente desviada hacia el otro para buscar el punto intermedio. Entonces, cuando lees estas leyes, te asusta porque parece que solo evalúan procesos, digamos, pero en realidad yo lo entiendo que es porque viene de una tradición durante siglos evaluando solo contenidos y es para encontrar este camino intermedio, esta situación equidistante, porque no se puede evaluar procesos si no es a través de los contenidos, ¿sí? La idea es como son un tramado ortogonal, tenés todos los procesos, tenés todos los contenidos y tenés, digamos, tareas, buenas tareas de cálculo que te ayudan a evaluar muy bien las conexiones, buenas tareas de geometría que te ayudan a evaluar muy bien la resolución de problemas, tareas de estadística que te ayudan a evaluar la comunicación y así sucesivamente. Por lo tanto, digamos, estas leyes que hacen tanto énfasis en los procesos, después lo que pasa, digamos, es que, claro, no hay manera de hacer procesos vacíos de contenido. Por lo tanto, creo que estamos en una situación, digamos, de equilibrio a partir de decisiones muy valientes que tomó el gobierno en algún momento y que fueron con, bueno, como mucha resistencia. Mucha resistencia más en secundaria que en primaria. Los maestros de primaria fueron más flexibles y aceptaron mucho mejor el cambio, digamos, ¿no? Los profesores de secundaria todavía les está costando y todavía ves muchas clases que no son competenciales, sino que son muy tradicionales, muy transmisivas, muy centradas exclusivamente en el contenido, en la práctica mecánica, en transmisión de definiciones, en, bueno, en situaciones de este tipo que digamos que están bastante alejadas de lo que de la manera en que yo veo la enseñanza de las matemáticas. No sé si es un fenómeno que se da a nivel mundial, pero en Uruguay tengo la sensación de que cuando se habla de actividad académica, en el contexto de la enseñanza de la matemática, por supuesto, se piensa en investigación. ¿Vos qué papel le asignás a la investigación dentro de la actividad académica? Ujú. A ver si me explico. Una de las cosas, viste que ahí comentaste en bastantes cosas que hice dentro de la universidad, trabajando, digamos, a nivel de formación de primaria, pero después tuve periodos todavía mucho menos picoteados, sino mucho más continuos, haciendo formación de profesores en secundaria, ¿sí? Eh, los contratos de formación de maestros en primaria siempre hice en la autónoma, pero en Cataluña hay 4 universidades públicas, no, en Barcelona hay 4 universidades públicas, en Cataluña hay muchas más, que son la Autónoma, la Central, la Politécnica y la Pompeu Fabra, las 4 públicas aquí en Barcelona. Yo trabajé en la Autónoma, en todos los comentarios que ya hiciste, y después trabajé en la Pompeu Fabra y también en la Central para, digamos, trabajar en el máster de secundaria. Y siempre trabajé con estos contratos asociados que son casi contratos profesionales, que son, ellos contratan personas que estén ejerciendo la profesión para alimentar, digamos, al cuadro docente con una visión no tan académica, sino con una visión más de práctica. Y eso no solo pasa en educación. Por ejemplo, en ingeniería puede ser que contraten a ingenieros que están trabajando en una empresa para que hagan algunas asignaturas que permiten a los estudiantes tener una visión no del mundo académico, sino del mundo, digamos, profesional, ¿no? Entonces, mi ingreso a la universidad siempre fue desde esta perspectiva, porque para hacer carrera académica a la universidad, lo que hay que hacer es aceptar las reglas de juego que pasan exclusivamente por la investigación. ¿Sí? A mí la investigación en el momento que la hice para el doctorado me resultó muy interesante, digamos, aprendí muchísimo, pero nunca me sentí que fuera mi terreno, digamos. A mí me gusta leer investigación, pero yo prefiero hacer una cosa mucho más de innovación y desarrollo que no de investigación, ¿sí? Y lo cierto es que me parece que
hay campo para hacerlo, digamos, lo que pasa que acepto que no sea en la universidad, ¿sí? Porque en la universidad sí que entiendo que las reglas que tienen es que tenga que ser a través de la investigación. Pero no tengo problema en decir que no he hecho carrera académica, porque ciertamente no la he hecho. Pero lo que sí que he podido hacer es eh, continuar formándome continuamente y continuar aportando, no solo como profesora, sino también como doctora en didáctica de las matemáticas, desde otra perspectiva. Y, por ejemplo, lo del trabajo en esta empresa creo que podría dar, digamos, respuesta a esta inquietud que ya la entiendo, digamos. Pero tuve que aceptar en un momento que eso en la universidad no tenía cabida, Ujú. ¿no? Porque supongo que es una situación bastante similar a la que comentas, ¿sí? Pues yo me divierto mucho más diseñando actividades, digamos, o diseñando un curso de formación para profesores que no, digamos, investigando. De todas maneras, a pesar de esto, la empresa, digamos, Innovamat tiene un departamento de investigación que no hace investigación básica, sino lo que hace investigación de impacto por un lado y hace pequeñas investigaciones sobre eh, testear propuestas, ¿no? Yo qué sé, imagínate que estoy diciendo de si queremos decir qué es mejor si enseñar a sumar primero con línea numérica y después con materiales para hacer descomposiciones en verticales o al revés. No es una pregunta que se le haya planteado, ¿eh? Pero podría ser una pequeña investigación, se recogen muchos datos, porque con esa cantidad de alumnos tan enorme que comentaste, lo que tenemos es una cantidad inimaginable de datos de estos alumnos y Claro. por lo tanto se puede hacer investigación, pero siempre es una investigación al servicio del producto, ¿no? Ujú. Hasta, mira, la empresa tiene 2 doctorados industriales, o sea, 2 personas que hacen un doctorado. Acá hay un sistema, digamos, de que las universidades ofrecen que puedas hacer un doctorado que no sea exclusivamente académico, puede ser un doctorado industrial que se llama, que es una persona que trabaja en una determinada empresa y que estudia en la universidad, pero para sacar un producto que ya se sabe que mejorará la empresa, que su objetivo, su tesis será un producto para mejorar el producto de la empresa, lo que emite la empresa. Y por lo tanto hay 2 personas, una justo defiende su tesis esta semana, que han hecho esa carrera y ellos no estarán en esta vía académica de la que hablamos, ¿sí? Serán doctores, tendrán, digamos, podrán seguir haciendo investigación, pero ni siquiera toda la investigación tiene que ser en la vía académica, puede haber investigación en la empresa también, ¿no? Claro. Vos cuando Es decías una que cosa bastante diferente, porque claro, estamos hablando de una empresa de 320 personas, de las cuales el 10% son matemáticos, ¿no? Es una empresa que solo hace materiales de matemáticas, eso no sé si lo dijimos en algún momento, pero solo hace eh, materiales de matemáticas. quiero terminar con una pregunta que, dada tu trayectoria académica, me interesa mucho conocer tu respuesta. Primero quiero darle contexto señalando un punto de vista personal. Yo Ujú, soy bastante crítico con que maestros y profesores de matemática de secundaria, después de terminados sus estudios de grado, sigan estudiando matemáticas si el propósito que persiguen es mejorar sus prácticas de aula. Por ejemplo, me parece que a un maestro le aporta poco o nada a su actividad de aula hacer el profesorado de matemática. Lo mismo para un profesor de matemática de secundaria. Me parece que no le aporta nada a su práctica de aula hacer un posgrado en matemática. Creo sí que tanto maestros como profesores de secundaria se beneficiarían en lo que se refiere a sus prácticas de aula si realizaran posgrados en enseñanza de la matemática. ujú. Dado que vos tenés una sólida formación en matemática y que estás muy interesada en la didáctica de la matemática, en particular a nivel de primaria y de los primeros años de secundaria, me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Eh, no estoy de acuerdo en que no les aportaría nada. Yo creo que a un maestro le aportaría, digamos, mucho, digamos, como, o a un profesor, si quisiera hacer un posgrado de dificultades de aprendizaje en general, por ejemplo, que no serían de específicas de matemáticas, digamos, ¿no? Entiendo que es
lo más natural, lo que aportaría de manera más directa sería un posgrado de didáctica de las matemáticas, pero creo que hay otro tipo de posgrados que también aportan, digamos, otro tipo de estudios o de diplomaturas y que podrían ser ir hacia estudiar más matemáticas o también ir a estudiar más dificultades de aprendizaje en general o a otras cosas, ¿eh? O aprender, digamos, cosas de liderar el cambio, ¿no? Cosas, o sea, yo creo que seguir estudiando es una cosa que aporta a ser mejores profesionales y no creo que haya una única cosa que aporta y que las otras no aportan nada, ¿sí? Ese es el primer comentario, digamos. Me parece que se puede abrir un abanico muy grande. Por ejemplo, un profesor de matemáticas puede ser que le aporte mucho estudiar física, por ejemplo, porque lo que quiere hacer son grandes proyectos STEM o estudiar biología o lo que sea, o que quiera estudiar eh, informática porque lo que quiere hacer es programación, no sé si me explico, lo que digo es que ojalá todos los maestros y todos los profesores sintieran la necesidad de seguir formándose y que pudieran hacerlo, que estuvieran dadas las condiciones para hacerlo, ¿sí? Entonces, yo creo que de todas esas cosas se aporta a ser mejores profesores. Me imagino que lo que querías decir es que, claro, lo natural, digamos, lo que tiene un impacto más directo en su situación de aula es justamente estas cosas que son como muy construidas para eso, que tengan didáctica y que tengan matemáticas, o sea, que sea un posgrado de educación matemática, ¿no? Que es las matemáticas específicas que necesita el maestro o el profesor, pero también la didáctica, las maneras de digamos, de enfrentar diferentes problemas que quizás en tu carrera no lo hiciste. O sea, me parece que hay mucho margen. Pero lo que me parece más importante es, antes que nada, que todos los maestros y profesores entiendan la importancia de seguir formándose, ¿sí? Y no les cerraría, digamos, ninguna puerta. Por otro lado, yo soy muy, muy, muy consciente de que a mí me hace mejor profesora saber matemáticas, ¿sí? No saber todas las matemáticas porque no las sé, pero haber estudiado matemáticas a mí personalmente me ha hecho mejor profesora, digamos, ¿no? Y por eso no desestimaría si alguien quiere estudiar matemáticas y analiza cómo va aprendiendo, cuáles son las dificultades que tiene como aprendiz de las matemáticas. Yo creo que eso repercutirá muy bien en la manera de cuando él esté enseñando y cómo van aprendiendo sus alumnos. No sé si me explico lo que quiero decir. No sería, digamos, tajante en el hecho de qué cosas no aportan nada. No, creo que todas las cosas aportan. Hasta imagina que es estudiar un idioma y la reflexión de cómo vas estudiando un idioma, de cómo enseña Duolingo, de relacionarlo con cómo enseña una academia o cómo se aprende una lengua cuando estás inmerso en otro país que no es un aprendizaje reglado. Yo creo que si haces todas esas cosas de manera reflexiva, todo eso aporta a ser mejor profesor de matemáticas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo cuando señalé, por ejemplo, que creo que aporta más hacer un posgrado en didáctica de la matemática. Era en comparación con lo otro, no es que fuera la única alternativa. Por ejemplo, cuando vos planteas un posgrado en dificultades de aprendizaje, me parece que también es interesante. Yo en realidad apuntaba más que nada a, por supuesto, siempre después de la formación de grado, no siempre pensando en términos de posgrado. Que, y claro, si vos lo abrís demasiado, cualquier cosa que estudies siempre aporta, ¿no? Ujú. Yo siempre trato de pensarlo más concretamente en el contexto de la práctica del aula de ese docente. Y de repente le aporta más
tener algunos estudios en filosofía o en historia para su práctica de aula que de repente seguir profundizando en matemática. Yo lo que veo que muchas veces se insiste como demasiado en continuar con estudios de matemática, cada vez está menos presente en la actualidad. Son ideas que me parece que antes tenían como mucha fuerza, el seguir estudiando matemática y más matemática, y como que eso iba a decantar directamente en una buena práctica de aula, y me parece que no, y que incluso hasta que te diría que muchas veces lo contrario, ¿no? No, no, eso no creo, esos serán Bueno, casos no, esto particulares. corre por mi cuenta, esto corre por mi cuenta. Pero eso, y que por supuesto de que sí, está bien, que estoy de acuerdo contigo, estudiar siempre aporta, hay que sopesar, digamos, el esfuerzo que implica y, digamos, por otra parte, cuáles son los beneficios que reporta. En ese Eso, sentido, cuando sopeso el esfuerzo que implicaría un posgrado en matemática o terminar el IPA, realizar la licenciatura en matemática y el reporte que después va a tener en tu práctica de aula, me parece que sopesando no vale la pena el esfuerzo, y que de repente hay otros esfuerzos que tendrían, siempre pensando en las prácticas de aula, ¿no? ujú. Tendrían como beneficios que se verían como claramente en la actividad del aula luego. Sí, sí, porque acá hay otro tema que creo que es muy importante, es que aquí estamos hablando como de estudios de posgrado, pero en realidad el tema central acá es la formación continua. Ujú, de Digamos, acuerdo. no tiene por qué ser ni reglado, ni certificado. Lo importante es seguir formándose continuamente, ¿sí? Ok. Y entonces, en ese sentido de seguir formándose, y bueno, claro, yo sé que SEMUR ofrece continuamente cursos de formación, pero seguramente debería haber iniciativas desde muchísimas otras entidades ofreciendo cursos, digamos, que no es hacer un posgrado, pero es que todos los años tendría que haber una oferta muy grande para que todos los profesores elijan un curso para hacer. Y los profesores, adultos como son, formados, puedan decidir dónde están sus carencias. Y este año, mira, elijo este curso de ecuaciones diferenciales porque no sé qué son, digamos, y creo que podrían ayudarme a entender qué son las ecuaciones polinómicas, entender otro tipo, pero podría ser también hacer cursos de qué quiere decir MKT, qué es el conocimiento específico del profesor, o qué quiere decir, digamos, no sé, es que podrían ser el sentido de los símbolos en el álgebra, o que podrían ser, digamos, las propuestas estas del libro de ahora de Peter Liddell, digamos, de pizarras verticales o construir aulas para pensar. O sea, yo creo que lo que es imprescindible es que todos los profesores tengan a disposición muchísimos cursos, y creo que hay una obligación muy importante de que haya muchos de estos cursos que sean orientados a una transferencia inmediata al aula, ¿de acuerdo? Pero no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de estudios de posgrado, ¿sí? Y los estudios de posgrado son otra cosa. Y si hay alguien que cree que, digamos, que quiere estudiar matemáticas, digamos, me parece fantástico, digamos. Nunca se me ocurriría, digamos, a alguien desestimularlo si quiere después de trabajar de haber hecho el IPA, hacer matemáticas. Igual que obviamente que no se me ocurriría desestimularlo si quiere hacer un posgrado en didáctica. Pero yo creo que la discusión no vendría tanto en posgrados, que serán algunos los que lo hacen, sino una cosa que sea mucho más masiva, y es una oferta tanto de la administración como de las asociaciones de profesores, como de entidades privadas, de ofrecer continuamente cursos para el profesorado, y que sean cursos muy variados. Me parece que tendría que ir por ahí. Y eso, ahí sí que estoy de acuerdo contigo, con que esos cursos tienen que ser, asegurar cierta transferencia al aula.
digamos, ¿no? O sea, cuando una administración organiza cursos para los profesores, cuando digo la administración, en este caso sería el CODICEN, no sé, que digamos, acá es el Departamento de Educación que ofrece muchísimos cursos todos los años y los haces, y claro, y hay una parte que tenés que justificar de que el curso, digamos, ¿has podido transferir lo que has aprendido en este curso a tu aula? Y si no, si hay mayoritariamente que los alumnos dicen que no, ese curso el año siguiente no se ofrece, ¿me explico? Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber accedido a la entrevista. Contigo, como mencioné al comienzo, vamos a dar cierre al ciclo de entrevistas profesores de matemática uruguayos por el mundo. Muchísimas gracias, gracias por tu disposición, por tu tiempo. Bueno, ha sido un gusto terminar la semana con esta charla.